Bueno, llegó este día tan esperado para mí, ¿no? De tanta oración y de expectativa. Y los momentos llegan y los momentos se van también. Esta semana también pasará, como pasó la tremenda semana significativa de Jesús. Y comienza con victoria y termina con victoria. Y en el medio hay desgarro, hay dolor, hay sombras y aún muerte. Pero así es la vida. Y pasa y vienen otras cosas. Y yo esperaba este momento y realmente agradezco mucho el cariño. Ha sido un gusto conocer a los pastores Amner y Leilani en Mar del Plata, en Argentina. Este fue por motivo de un campamento nacional de jóvenes que tuvimos en enero del 18. Cerca de 2000 jóvenes se congregaron allí en Mar del Plata, en un predio que tenemos allí, que estaba sin nada, puras carpas nomás. Parecía el pueblo de Israel en el desierto. Eran todas carpas. Y allí llegó el obispo Marcial con su hijo también para el campamento y trajeron en su compañía a los pastores Meléndez. Y fue tan lindo recibir la palabra de ellos, la administración y el compañerismo y compartir allí junto con mi esposa un tiempo con ellos, con mis hijos. Hicimos, como decía el pastor, una comunión muy linda en aquel tiempo y de esa comunión nació esta invitación que yo agradezco realmente porque son puertas que abre el Señor y te agradezco, pastor, la confianza, ¿sí? No sabes todo lo que estás arriesgando con este púlpito en estos días, solo Dios sabe. Es un peligro, entregar el micrófono es una cuestión de vida o muerte, ¿eh? No, pero yo vengo con mucha humildad, con mucho respeto y con mucha cortesía hacia ustedes, solamente para honrar el ministerio de estos pastores, de todo el equipo de liderazgo y para bendecir a esta iglesia tan linda que está creciendo, que se está desarrollando y que va por más, amén. Que va por más, que va por más. Esta iglesia va a crecer, se va a expandir, ya está dando que hablar en Puerto Rico, va a trascender la isla. Esto va a ser maravilloso lo que Dios va a hacer en los próximos años. Gloria a Dios. Yo lo único que pido, hermano, voy a hacer una petición por este anuncio que hice recién, que cuando suceda esto me vuelvan a invitar. Ya está. Me vuelvan a invitar y digan, vamos a invitar otra vez al pastor Marulla que esté con nosotros, ¿sí? Porque se vienen cosas muy grandes, muy lindas. Así que nació esa invitación, cariños de Sonia, de mis hijos, como bien decía el pastor, y mi nietita y demás. Yo mañana, antes del culto, voy a presentar algunas fotos en algún lado o algunas imágenes para que puedan conocerlo, ¿sí? Tal vez mañana, para no ocupar tiempo ahora. Agradezco mucho la hospitalidad, llegué en el día de ayer, el cariño, estar en la casa con Pedro Luis y con Marta Sosa, el matrimonio Sosa, es algo extraordinario. Llegué ayer y ya me siento en deuda. Ya estoy en deuda, hermano. Ya no sé cómo agradecer tanto cariño, tanto amor, tanta gentileza, tanto cuidado con mi persona. Realmente me siento más que bendecido, honrado. También me recibió en el aeropuerto el hermano Edwin, ¿sí? Bueno, toda gente muy linda que hay aquí en Amelia. Así que vamos, como decía el pastor, a compartir una semana con una agenda muy linda y agradezco, pastor, toda esta agenda que preparaste de corazón también para estar con el obispo de la Iglesia de Dios en el día de mañana y para estar con otras iglesias. Te agradezco esa ocupación, que Dios te recompense grandemente. Así que bueno, hermanos, hay muchas cosas lindas. Yo siento decir algo nomás para ustedes y quiero que lo tomen. Miren. Hace muchos años, el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Javier Vázquez, que ya partió con el Señor. Es la iglesia, yo creo casi sin lugar a dudas, que es la iglesia más grande de Chile, la Metodista Pentecostal de la calle J. Beche. Tuve la oportunidad de estar en esa iglesia. Allí se realizan, creo que hasta el día de hoy, los Te Deum en las fechas patrias. Y una vez llegaba del exterior el obispo Vázquez y lo entrevistaron los periodistas allí cuando salía del aeropuerto. Y una periodista le hizo la siguiente pregunta que él respondió de una manera tan sencilla para aquellos que amamos el ministerio y que siempre estamos buscando realmente estrategias y maneras de cumplir la misión y de alcanzar una visión. Esta respuesta me sorprendió y creo que es aplicable para la realidad de ustedes. La periodista le dijo, pastor, ¿por qué crece tanto su iglesia? Y yo esperaba que diga, porque nosotros trabajamos de esta manera, tenemos grupos así, tenemos de la otra manera, hacemos este ministerio, que queremos esta visión, que es todo lo que tenemos que hacer.
porque lo que él respondió no invalida todo lo que tenemos que hacer. Pero dijo algo muy clave que me impactó hace muchos años. Él dijo, la iglesia crece porque el pastor ama a su iglesia y la iglesia ama a su pastor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y en esta comunión, hermanos, cuando los pastores aman a la iglesia y ustedes aman a los pastores, se produce una comunión que lo único que trae como resultado es una familia que crece, que crece, que crece, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene sobrinos, que tiene abuelos, tatarabuelos y todo, ¿eh? Amén. Así que yo los felicito, los aliento con esto para que ustedes sigan creciendo, porque sé que la sensación que tengo es que ustedes son una gran familia del Señor. Una gran familia del Señor. Vamos a estar puestos de pie solo para hacer una breve oración nomás. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, porque tenemos que ir a la palabra del Señor y a tu palabra, Señor, y quiero que nos hables en esta mañana, que nos siga hablando, porque ya nos ministraste de una manera realmente tremenda, Señor, en la adoración. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, háblanos. Háblanos al corazón en esta Semana Santa, que comienza hoy hasta el domingo que viene, Señor, y donde todos esos sucesos de la Semana Santa, como decía nuestra hermana que estaba dirigiéndonos en la adoración, un hecho que registran los 4 evangelios, así como la negación de Pedro también la registran los 4 evangelios, y así como otras cosas que son contundentes y que tienen detalles y que tienen enseñanzas para la Semana Santa y para todos nosotros. Una semana en tu vida, Señor, contiene casi el resumen de las experiencias humanas. Y quisiera que esta palabra, Señor, en esta mañana pueda edificar a mis hermanos y a mis hermanas y a los jóvenes y a los niños y a los adultos mayores, y que todos seamos ministrados y bendecidos hoy, mañana, durante la semana, el viernes, el domingo, y que vos te sigas glorificando en todo lo que la iglesia está soñando. Concede las peticiones que están en el corazón de los pastores. Concede la oración de estos obreros y obreras y estos líderes tuyos que te aman tanto y te sirven. Y bendecí a esta iglesia en su expansión y en su desarrollo aquí en Amelia, Señor. Y en otros lugares de la isla. Y en otros lugares donde los quieras llevar. Padre, bendecimos a esta congregación y pedimos que nos hables por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, 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 amén. Tomen asiento ya. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la entrada triunfal, ¿sí? Hoy, un domingo como hoy, estaba Jesús entrando a Jerusalén. A Jerusalén. ¡Wow! Vamos a leer esta escritura. Esta escritura, ya les digo, estoy abriendo, encendí un poquito tarde, pero ya salimos. A ver. Bendito sea el Señor. Muy bien. Abrimos la Biblia. Allí en Mateo 21, Mateo capítulo 21, leemos este texto, este pasaje que tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Jerusalén. Yo quiero hablarles hoy de la entrada triunfal, mañana quiero hablar de la muerte de Cristo y el viernes volver sobre el mismo tema. Y quiero compartir con ustedes el viernes especialmente parte de un documento que yo había perdido y que busqué en estos días y encontré casi en su totalidad. Muy viejito ese documento, escrito por un científico, donde si ustedes no lo leyeron antes les va a impactar lo que él ha investigado acerca de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pero vamos a introducirnos ahora en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Capítulo 21, versículo 1 al 12. Pastor, te pido una botellita de agua que me quedó allí, así ya la tengo ahí conmigo. Ahí está, gracias. Gracias. Muy bien, muy amable. Gracias. Y damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decimos amén, ¿sí?
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Decimos amén, ¿sí? Yo estoy leyendo la escritura de la Reina Valera 60, ¿está bien? Voy a leer esta escritura, es la que no puedo cambiar en el púlpito. He intentado cambiarla, pero me di cuenta que la mayoría todavía usamos esta versión. Entonces hay versiones muy bonitas y es lindo leer en otras versiones. Pero para el púlpito quiero usar esta versión que es más familiar a nuestros oídos. Más familiar a nuestros oídos. Muy bien, como dijimos, la entrada de Jesús está en los 4 evangelios y es el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. La profecía de Zacarías 9:9 que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren la profecía de Zacarías en el capítulo 9, verso 9, y miren el cumplimiento realmente de esta profecía. Si no es realmente, nos pone la piel de gallina, como decimos. Ustedes usan ese dicho también, que nos pone la piel, ¿no? Es tremendo ver la exactitud, la precisión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, que como decía nuestra hermana cuando estuvo dirigiendo, Jesús lo estaba estrenando, era un 0 kilómetros, ¿sí? Un 0 km, nadie lo había usado todavía. Los peregrinos que estaban en Jerusalén en ese tiempo eran una cantidad numerosa. Pensemos, calculemos una ciudad en ese momento que para la Pascua tenía aproximadamente 2,5 millones a 3 millones de personas en la ciudad. Es decir, yo no sé, la población de Puerto Rico andará en los 4 millones, ¿puede ser? Tal vez, o tal vez un poco menos ahora, ¿no? Después de María, ¿no es así? Después de María, que todos nos hicimos eco en todos los países de lo que ustedes vivieron en septiembre de 2017 con ese terrible huracán que trajo como consecuencia también la salida del país de muchas personas. Pero volviendo al tema, había allí, imagínense ustedes en aquel tiempo, un lugar donde en el momento de la fiesta llegaron peregrinos de todas partes y rondaba los 2,5 millones de personas en la ciudad. En ese momento Jesús entra en Jerusalén, que era un hervidero de gente. Un hervidero de gente. Sacrificaron 250,000 de corderos. Parece que les gustaba el cordero, ¿no es así? 250,000 de corderos, y la idea era que por cada cordero 10 personas comieran del cordero de la Pascua. Es decir, más o menos los 2,5 millones estaba calculado cómo se podían alimentar. Esto es lluvia, ¿no es así? Esto es lluvia, se vino. Se vino la lluvia de bendición, ¿eh? Se vino con todo. Tremendo, tremendo. Así que bueno, allí estaban todos en esta gran multitud y en este hervidero de gente. Entra Jesús.
entra Jesús a Jerusalén, que ya había entrado en otras oportunidades según los relatos de los evangelios. Pero Jesús entra ese día y no es algo improvisado de Jesús. Quiero que entendamos esto. Jesús planificaba lo que iba a hacer. Él tenía un ministerio de unos 3 años y medio, y planificaba cada momento, cada circunstancia, cada acto, lo cual nos transmite a nosotros como servidores, como líderes, como hijos de Él, que tenemos que también planificar nuestra vida y planificar lo que vamos a hacer. Y tenemos que pensar en el futuro, pensar en el presente, pero yo diría más que nada ensanchar nuestro presente, disfrutar nuestro presente y proyectarnos al futuro a partir de una planificación. Los jóvenes, los adolescentes, es decir, tratar de pensar qué voy a hacer de mi vida. Yo no sé cómo Dios me trajo hasta aquí. He cometido muchos errores, no he planificado muchas cosas. Quisiera tener 20 años para volver a planificar y hacer las cosas que hice. Y hacerlas mejor de lo que lo hice, porque me di cuenta que en el camino hay muchas oportunidades que he perdido, que me he desconcentrado, que me he descuidado, que he improvisado. Pero qué importante es cuando podemos nosotros decir, no, voy a detenerme para planificar, para pensar, para entender. Dios me llamó cuando tenía aproximadamente 20 años de edad. Llevo 38 años de ministerio. Comencé en el año 82 a pastorear. 38 años de servir al Señor. Les puedo asegurar que una cosa yo supe y se la respondí al pastor cuando estábamos en Argentina, y él me la preguntó. Me acuerdo que íbamos en un carro y él me preguntó puntualmente, me dijo, pastor, ¿qué te mantuvo leal a la iglesia en todos estos años? ¿Qué fue lo que te sostuvo? Y yo me acuerdo que le respondí sin vacilar en ese momento que cuando Dios me llamó al ministerio, yo era muy joven y me encerré en mi habitación y entendí que más allá de que la iglesia haya honrado el ministerio y que la iglesia me haya facilitado el proceso, Dios me llamó. Dios me llamó, Dios se puso de pie para decir Nicolás, para decir tu nombre, para llamarte por tu nombre, y el hecho de que Dios te llame por tu nombre es algo que te desafía y que sacude toda tu vida y que cambia todo tu vida se transforma a partir de este llamado de Dios. Entonces Jesús planifica, Jesús entiende que esto era puntual. Entrar en medio de la multitud, provocar a las autoridades, porque Él sacaba la miseria que había en el corazón de las autoridades con sus verdades, era todo lo que Él necesitaba para que se pueda concretar lo que Él en un momento iba a decidir, su muerte y después su resurrección. El tiempo estaba llegando, ¿sí? Jesús no improvisa, planifica. Todo lo que hace tiene sentido y tiene un sentido y una dirección. Cuando el rey Jehú en 2 de Reyes 9:13 fue nombrado rey, también echaron ramas de árboles y mantos para recibirlo. Algo similar pasó con Simón Macabeo en ese libro apócrifo del primer libro Macabeos 13:51. Y aparece un grito de la multitud allí, como escuchábamos al comienzo del servicio, Hosana, Hosana. Estos peregrinos cantaban el Salmo 118. El Salmo 118 estaban entonando mientras Jesús entraba montado en ese burrito. Ellos cantaban el Salmo 118, que tiene una particularidad en el verso 25, porque en el verso 25 es un grito desesperado que dice, salva ahora. Señor, sálvanos ahora. La palabra Hosana originalmente tiene que ver con un grito desesperado de un pueblo oprimido, de un pueblo perseguido, de un pueblo que necesita desesperadamente la salvación. Cuando dice Hosana en las alturas, está diciendo que los ángeles que están en las alturas mayores cerca de Dios exclamen delante de Dios, sálvanos ahora. Es decir, que los ángeles aún lo proclamen. Ese era el grito desesperado del pueblo. Después, con el paso del tiempo, cambió el sentido y hoy Hosana tiene que ver más con una bienvenida, ¿sí? Con salve, con la palabra salve, pero más como bienvenida y como una expresión de júbilo. Pero en el original, en aquel momento, era un grito desesperado pidiendo salvación en medio de la opresión. Es que esos que estaban allí en la Pascua, presten atención, hermanos, que es muy importante esto. Todos esos peregrinos que llegaban a Jerusalén llegaban con tremendas expectativas religiosas.
Llegaban con la expectativa de recibir algo nuevo para el espíritu y ser llenos y salir con esperanza. Y muchas veces terminaba la fiesta de la Pascua y regresaban a sus ciudades o pueblos o países totalmente vacíos. Como aquellos griegos, ¿se acuerdan que venían de adorar de Jerusalén, dice? Sin embargo, cuando escucharon hablar de Jesús, fueron y dijeron, quisiéramos conocer a Jesús. Fue antes de la Semana Santa. Quisiéramos conocer a Jesús. Y creo que no me acuerdo si fue Felipe que se lo dijo a Andrés y Andrés se lo dijo al Señor. Hay unos griegos que quieren verte. Y cuando Jesús escucha el mensaje, hay unos griegos que quieren verte. Poquito antes de esto, de la entrada triunfal, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí la ganará. Y yo digo, qué raro que es el Señor, ¿no? Porque ellos le dicen, hay unos griegos que quieren verte y él se salió con todo esto que no tenía nada que ver. ¿Sí? Así que cuando te encontrás con el Señor, siempre Él te va a sorprender. Pues decir, hola Señor, buen día. Y el Señor te dice, de cierto te digo. Te sale con... Pero yo digo, me quedé pensando, ¿qué relación tiene lo que dijo Jesús cuando ellos le dijeron, unos griegos quieren verte? Él le estaba diciendo, díganle a esos griegos que están volviendo vacíos a su tierra. A esos griegos que vienen de adorar en Jerusalén y no han encontrado nada. Que es una fiesta religiosa, una fiesta vacía, una fiesta, un ritual que se hace, pero que todavía, carente del Espíritu. Díganle a esos griegos que se queden un poco más en Jerusalén. Que se queden unos días más en Jerusalén. Porque va a acontecer en Jerusalén el hecho más grandioso de la historia, de la humanidad. El grano de trigo va a caer en la tierra y va a morir y va a llevar mucho fruto. ¡Aleluya! Él estaba anunciando su muerte, está diciendo, yo sé lo que tengo que decirle a esos griegos, avísenle esto. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús entra en Jerusalén y allí había una ciudad hostil con las autoridades que lo odiaban. Él desafía a las autoridades, los provoca. Y miren, cuando alguien confronta con la verdad, la miseria humana se pone a la luz. Se pone a la luz. A veces somos incómodos los cristianos para mucha gente, ¿no es así? Ustedes me entienden lo que quiero decir. Si vos sos una persona recta, una persona decente, una persona que querés hacer las cosas bien y sos transparente con el dinero y sos transparente, honesto en las cosas de la vida, mucha gente no va a querer estar muy cerca tuyo. En los puestos de trabajo no va a querer tenerte cerca. En la iglesia del Señor sí, en una iglesia como esta sí, pero no en todos los ambientes eclesiales también. Porque van a decir, esta persona es incómoda para mí. Esta persona pone de relieve mi miseria. Yo con esta persona no puedo negociar, no puedo arreglar nada. Es muy honesto, muy sincero, muy auténtico, muy transparente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Jesús es esa clase de persona. Jesús es, o lo aceptás o lo rechazás porque Jesús es. ¿Sí? Jesús no tiene grises, Jesús es transparente, Jesús es verdad. Cuando lo presenta Juan el Evangelio dice, por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesús vino la gracia y la verdad. Hemos visto su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Se combinan en la persona de Jesús la gracia y la verdad de una manera única. Él no es la ley, es la gracia y la verdad. Es lo que dice Salomón en los Proverbios cuando dice la gracia y la verdad, la misericordia y la verdad, dice Salomón, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando podemos conducirnos en la vida con la gracia, pero también con la verdad, vamos a encontrar el equilibrio justo, amén. Para tratar todas las situaciones de la vida necesitamos gracia y verdad, gracia y verdad. Gracias. Y esta es la combinación perfecta. Una iglesia que solamente se apega a la sana doctrina y es solamente sana doctrina, va a ser una iglesia fría, carente de amor. Y una iglesia que solamente tiene amor, pero descuida la verdad bíblica, va a ser una iglesia llena de amor, pero sin fundamentos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y eso en todos los aspectos de la vida necesitamos combinar la gracia y la verdad. Jesús era alguien lleno de gracia y la verdad. Jesús es muy severo, pero también es muy perdonador. Jesús es muy fuerte, pero
Hijo es muy misericordioso. Si vamos a Jesús y nos arrepentimos, siempre te va a perdonar. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Siempre te va a perdonar. Siempre te va a perdonar. ¿Quién está luchando con sus pecados del pasado todavía aquí? ¿Quién de los que están aquí? ¿No dice la palabra que los enterró en lo profundo de la mar y que nunca más los trae a su memoria? Pero a veces pienso que nosotros tenemos dificultades para perdonarnos a nosotros mismos. Dios se olvidó, ya no lo tiene en la memoria, pero nosotros volvemos a decir, Señor, fui un chambón, no sé cómo dicen ustedes. Disculpen si digo una palabra que no. Ya veo que toda la semana va a decir, ¿qué es chambón? ¿Qué es chambón? Un chambón, espero que no se nos va la palabra aquí, ¿no? Pero es una persona que no sé si decir tonto, no sé cómo es, algo así, ¿no? Pero dice, Señor, ¿por qué fui así? ¿Por qué no tomé la decisión que tenía que haber tomado? ¿Por qué me faltó coraje? Señor, ¿por qué tomé la decisión equivocada en ese momento? Señor, ¿por qué descuidé la oración en ese momento? Señor, ¿por qué me arrepiento? Me arrepiento 1000 veces, millones de veces, Señor, 1.000.000 de veces a la enésima potencia. No sé cuándo queremos arrepentirnos ya. Pero ustedes saben que una sola vez le decimos al Señor, Señor, me equivoqué, Señor, fallé, te fallé. Y te pido perdón en el nombre de Jesús. Ustedes saben que esa misma sangre vertida en la cruz del Calvario, una gota de su sangre, aleluya, te limpia. Es eficaz para borrar todo pecado y toda maldad. Así que no es el pasado, porque ya está limpio. Ya está limpio. Es Cristo lleno de gracia y de verdad. Jesús permite que la gente le exclame y lo reciba como el Mesías. Y la imagen de Zacarías 9:9 ronda la mente de todos los peregrinos y de los religiosos y de los sacerdotes, y todos les viene la profecía y ven a Jesús y ven al Mesías y la gente que lo aclama. Y Jesús permite todo esto. Jesús permite. Ustedes saben que Jesús permite todo esto. Y cuando Jesús no prohíbe algo, no dice no, es porque está aceptando lo que la gente está diciendo. Cuando le dijo, creo que fue Pilato o alguien más, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices, o el sumo sacerdote, tú lo dices. Pero como decía bien nuestra hermana que estaba, disculpe hermana que la estoy mencionando muy seguido, no sé dónde está la hermana que estaba dirigiendo la oración, pero estuvo muy inspirada, ¿sí? Ella va a volver a dirigir cuando yo predique también otra vez. Pero mencionó la entrada triunfal, yo dije, Señor, estoy tranquilo, y después ya dio algunas explicaciones. Menos mal que no siguió hablando porque me quitaba el sermón ya. Pero hubo una conexión, ¿no? Ahí, una conexión. Pero ella dijo, habló de la paz y habló de ese burrito, y habló de que no venía a guerrear, no venía a pelear, venía a traer paz. Y evidentemente, la idea de un burrito, la idea de un asno, es la idea para nosotros, para Occidente, un animal despreciable. ¿Sí? No sé cómo tiene en Puerto Rico la noción, pero en Argentina decir burro es decir ignorante, algo así. ¿Se entiende? ¿Sí? Uy, tengo una prédica sobre eso, hermanos, pero tiene que ser después de Semana Santa. No, es tremenda. Eso es tremendo, tremendo. Es tremendo, pero lo dejamos para otro momento porque me voy, porque hay una palabra, es fuerte, me fui porque hay una palabra que se le dice a alguien, no voy a mencionar quién, y que después otro destruye esa palabra, pero entre las tres cosas que le dice burro. Oh, cómo maldicen las palabras a veces, o cómo bendicen las palabras. Pero para Occidente burro es despreciable, pero para Oriente es un animal noble, ¿sí? No es despreciable. Y si hubiera entrado en un caballo, montado en un caballo, significa que entonces venía en son de guerra. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el caballo es símbolo de la guerra. Vengo a pelear, vengo a guerrear. Pero si él monta un pollino de asno, está diciendo, vengo en son de paz. Vengo como mensajero de paz. Vengo como profeta de la paz.
como profeta de la paz. Para los romanos, paz con X al final, pax, significa ausencia de la guerra o la ausencia del conflicto. Observen el aspecto negativo de la mirada de la palabra paz, que es una palabra universal, y les voy a decir, querida iglesia, quizás la palabra de mayor consenso a nivel mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien hace una encuesta a nivel mundial a todas las culturas del mundo y a Occidente, a Oriente y en todas las situaciones, la gente va a preferir por sobre otras expresiones la palabra paz. El mundo necesita paz. Las sociedades necesitan paz. Todos estamos cansados de los gobiernos corruptos, todos estamos cansados de la injusticia, todos estamos cansados de no poder vivir la calidad de vida que quisiéramos vivir como sociedad porque no hay paz. Pero entiéndase lo siguiente, primero, voy a terminar el concepto primero. Para los romanos, ausencia. Hay paz cuando hay ausencia de guerra. Si hay guerra, no hay paz. Para los griegos es la ausencia de ruido. Eirene. Es la ausencia de lo que perturba, de lo que te quita el descanso, de lo que te perturba la tranquilidad. Entonces paz está conectada más que nada con el reposo del espíritu, con la tranquilidad, con la serenidad, con tomarse un tiempo de descanso, con una pradera verde. ¿Sí? Pero para los judíos, shalom. Cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, shalom, está diciendo que no es ausencia de guerra o ausencia de ruido o de lo que perturba, sino que es la presencia de algo. Mientras que para los romanos y los griegos tiene que ver con un aspecto negativo la paz, que hace falta que algo no esté presente, que es la ausencia de algo. Para los judíos el shalom, la paz, es la presencia de algo. ¿Y saben cuál es la presencia de qué? Lo que dijo el profeta Isaías. Y el efecto de la justicia será la paz. Es decir, que la paz es el resultado de la presencia de la justicia. De la presencia de la justicia. No podría haber paz. No hay paz en una sociedad si no se administra justicia. Pero Jesús está diciendo, ustedes tendrán paz cuando sean justificados de sus pecados. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él venía en son de paz. Él no venía a guerrear. Él no venía a pelear. Él venía en son de paz, como el rey de la paz, como el rey de la paz. Finalmente la multitud no entendió quién era Jesús. Esa multitud no entendió. No entendió el propósito de su venida y de su mensaje. No entendió el propósito que tiene con cada uno de ellos. No entendió. Y como yo les decía, la Semana Santa empieza con alegría y termina con alegría, pero pasa por el dolor. Así es la vida de los seres humanos. Hay tormentas que azotan nuestras vidas, y ustedes saben de tormentas, y de tormentas fuertes y terribles que marcaron un antes y un después en la isla. Un antes y un después. Todos sabemos que ustedes hablan de un antes y un después. Pero más allá de esas tormentas y de esos desastres naturales están las tormentas que azotan la vida. Porque nosotros tenemos la alegría de ser creyentes, pero no podemos evitar el desgarro, el dolor, los pesares, las pruebas, las tribulaciones, sabiendo que nuestro final es victoria también. Amén. Esta semana empieza con victoria y esta semana termina con victoria, pero pasa por el dolor, pasa por el desgarro, pasa por los golpes, pasa por la crucifixión, pasa por la muerte más terrible del mundo conocido de aquel tiempo. La muerte más terrible y más temible del mundo conocido de ese tiempo era la crucifixión. Ninguna se igualaba a ella por lo que producía en los que la sufrían y los que la padecían. Y hay tormentas. Una tormenta que sacude una nación. Podemos mencionar muchas. Pero es la pérdida de la confianza en quienes gobiernan. Cuando los habitantes de un país pierden la confianza en sus gobernantes, entonces es una tormenta tremenda que azota a una nación. Porque si hay algo bueno que le puede pasar a un país, es que entre los que gobiernan y los habitantes se genere un ambiente de credibilidad y de confianza. Una tormenta fuerte para una iglesia, y no esta iglesia, por favor que se entienda, yo digo para una iglesia. No tiene nada que ver esta iglesia. Es la decepción
que puede tener la iglesia con su líder o con sus líderes en general. Esta es la más terrible de las tormentas que yo he visto en las iglesias. Cuando las iglesias se vacían, cuando la gente se va, cuando la gente se siente decepcionada porque aquellos líderes en que confiaban le fallaron y no eran las personas que esperaban, entonces eso trae una tremenda tormenta sobre la iglesia. Una tormenta sobre una familia, para una familia son muchas las tormentas para la familia. Las rupturas son tremendas tormentas que sacuden a las familias, a los matrimonios, la ruptura. Decía el famoso consejero Norman Wright en su libro Cómo aconsejar en situaciones de crisis. Él decía que difícilmente alguien se recupere de un divorcio, salvo por la intervención de Jesucristo. Con Cristo siempre hay esperanza, amén. Hay esperanza para el que tuvo una ruptura matrimonial, hay esperanza para el que fracasó en la familia, hay esperanza si un hijo se te fue de la casa, hay una esperanza en cualquier desgarro familiar, aparece Jesús para restaurar y para bendecir y para ayudar. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la situación. No hay situación límite que Jesús no pueda solucionar. Pero el divorcio, después de la pérdida del cónyuge, después de la muerte del cónyuge, la establecen algunos que hicieron medidas de tensión emocional como la segunda. El divorcio lo ponen como en segundo. Si este tiene un 100% la pérdida, el 70% lo ocupa el divorcio. Y después vienen otras rupturas de otros tipos de características. Pero las rupturas en la familia son de los quebrantos, de las tormentas más grandes que una familia puede atravesar. Porque después de Dios y antes de la iglesia está la familia. Siempre, 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 si alteramos estas prioridades, tendremos grandes problemas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque no es lo mismo el Señor de la obra que la obra del Señor. El Señor de la obra está primero, está la familia como primera institución divina y después viene mi lugar en la iglesia y mi servicio y el ministerio y todo lo demás. Las rupturas, las pérdidas. Antes de ir a las pérdidas, pensando en la ruptura, me viene un relato muy interesante de una joven, después que falleció su mamá, era hija única. Fallece la madre, queda el padre, que es muy grande, ella era una muchacha, con todo por delante, siente que con la partida de la madre y la convivencia solo con su padre ya grande, era una situación insostenible y ella se va de la casa. Cuando ella se va de la casa comienza todo un derrotero parecido al hijo pródigo, ¿se entiende, no? Porque se junta con un joven, tiene hijos, ese joven la abandona, ya ahora no tiene ya el sostén económico para sus hijos, comienza a buscar trabajo, consigue un empleo y así va rodando por la vida. Pero a todo esto ella abandonó la casa de su padre y se fue de la casa de su padre. Y se produjo una ruptura tremenda para este hombre. Primero la pérdida de su esposa. Queda viudo. Segundo, su única hija se va de la casa y lo deja. Y la chica comienza a andar y a rodar por la vida. Y resulta que tenía un empleo, un trabajo, donde ella viajaba en tren para llegar a su trabajo. Con la particularidad que siempre que iba a su trabajo, ella cuando iba se sentaba de la ventanilla del lado derecho para contemplar la casa de su padre, una parte donde el tren hacía como un giro y ella veía la casa del padre. La casa del padre, el terreno. A veces lo veía a su padre allí haciendo algunas cosas con las plantas. Y ella seguía. Y a la vuelta se ponía del lado izquierdo, entonces para volver a ver la casa del padre porque ya sentía culpa. Sentía la tremenda culpa de haber abandonado a su padre. Y esto pasó así por semanas. Pero ella no tenía el coraje de llegar a la casa y de enfrentar a su padre y pedirle perdón. Era muy difícil, ¿no? Es muy difícil a veces pedir perdón y perdonar, pero ambas cosas son necesarias en la vida. En ese tiempo no existía el celular, el WhatsApp y todos estos mensajes y demás, y lo que había eran las cartas. ¿Se acuerdan las cartas que había que escribir y tardaban como una semana en llegar más o menos? Yo me acuerdo que fui consejero de un joven que tenía una novia en Uruguay, se enamoró en un campamento de una chica uruguay, y yo le enseñaba más o menos cómo escribir las cartas para conquistar la chica. Y él le mandaba, y las chicas se casaron, tienen hijos, pasaron muchos años, ya es grande, pelado como yo seguramente. Y la chica nunca supo que el mentor, el redactor era yo.
Y la chica se enamoró por las cosas que él le decía en la carta, pero se las decía yo. Bueno, Sonia no sabe esa historia, por favor, que no se entere. No, la sabe muy bien. Somos amigos. La sabe muy bien, pero eran esos primeros tiempos en el camino del Señor que éramos muchachos, y entonces decía, mira, escribir así, escribir así, escribir así. Bueno, tampoco soy tan conquistador, no sé, la que no es así, no es la idea. Pero me acuerdo que las cartas tardaban un montón y estábamos con la expectativa. ¿Cuándo vendrá la respuesta? ¿Cuándo vendrá la respuesta a Uruguay? Llegaba la respuesta y me compartía, Nico, vení. Me respondió Mari. Bueno, vamos a elaborar la respuesta. Y así fue con esta carta. Fue la carta a la casa del Padre. Y pasaron los días y la respuesta no venía. Pero hay un detalle en la carta que esta joven puso allí para tomar coraje ir a la casa del Padre. Y le dijo, Padre, yo siempre para ir a mi lugar de trabajo, a la ida y a la vuelta paso y veo la casa y veo los árboles y a veces te veo, Pa. Si realmente me vas a perdonar para que yo me anime a acercarme a casa, te pido que me cuelgues un pañuelo blanco de alguna de las ramas de los árboles. Y si yo veo un pañuelo blanco colgado en alguna de las ramas de los árboles, voy a sentir que me perdonás y me voy a animar y quiero llegar a casa, abrazarte, darte un beso, pedirte perdón, todas esas cosas. Pasaron los días, la semana, la chica, la joven mirando allí, al papá, los árboles, la casa, los árboles, el padre, la casa, los árboles, el padre, la casa, nada. Hasta que una tarde que venía de su trabajo media decepcionada, media desilusionada, media desanimada, levantó la mirada para mirar la casa del padre y encontró decenas de pañuelos blancos colgadas de las ramas de los árboles. Decenas. Muchos pañuelos, no sé qué inversión hizo en pañuelos este hombre. Pero todos esos pañuelos decían, hija, te amo, sos mi hija, te amo, te he extrañado todo este tiempo, te espero. Todo el mensaje se lo transmitían allí. El amor es el que puede ayudarnos a superar las tormentas que pueden quebrar una familia, que pueden quebrar a través de una pérdida. Y el silencio también, permítame decirle, querida iglesia, el silencio es una tormenta que arrasa a la familia. Y ustedes dirán, pastor, el silencio. Las tormentas producen ruido, las tormentas se anuncian. No. El silencio es una tormenta terrible cuando el matrimonio ya no se conecta o cuando los padres no hablan con los hijos y los hijos con los padres. Cuando ya es todo mecánico y las conversaciones son superficiales, cuando ya no se comparte. Ese silencio es una olla a presión. Ese silencio es algo que en algún momento va a explotar. Y yo quiero decirle, hermanos, interpreten lo que es mejor que haya algunos ruidos de tanto en tanto y no que explote algo un día. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es mejor que a veces si uno no aguanta, grite y dé unos gritos en la casa porque sacó y después pida perdón porque gritó, pero es mejor que haya algún ruido de tanto en tanto y no que mantengamos una tensa calma que puede traer una explosión y una ruptura en la familia. Entonces tenemos que advertir que la comunicación en la familia es clave, que el amor es clave, que el diálogo es clave, sí, que el perdón es clave también. Y la última de las tormentas son las personales. Son de las más fuertes que se libran en la mente. La guerra espiritual que los creyentes tenemos no tiene que ver, si es fuera del ámbito de los creyentes, naturalmente que tiene que ver con expulsar demonios y batallar en otros niveles, pero cuando se trata de guerra espiritual en el ámbito de los que creen, es la batalla que tenemos en la mente. Aquí está la batalla. Los jóvenes libran una batalla con el noviazgo, con la vocación, con la sexualidad, con el futuro, con el propósito. Es una batalla en la mente que se libra, que es una tormenta que hay que superar. Las tormentas personales siendo la más fuerte, las que se libran en la mente. Así que los acontecimientos de Semana Santa nos muestran lo cambiante de la vida. Pero para los cristianos hay un final lleno de esperanza. La Semana Santa revela la tragedia del corazón humano, la inconstancia y la inconsistencia, el predominio de la exaltación emocional por sobre la serenidad de espíritu y la reflexión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es esa exaltación emocional de la multitud
pone de manifiesto una crisis de la Semana Santa versus la serenidad del espíritu y la reflexión, la capacidad de reflexionar. La multitud no entendió que en la vida hay procesos de discipulado. La multitud no entendió que en la vida hay procesos de discipulado. Escuchen, iglesia, hoy que todos queremos tener todo al instante, todo al momento y todos vivir el momento porque parte de la cultura posmoderna. Esto tenemos que entenderlo como características de la posmodernidad. Hay muchas cosas que se pueden mencionar, pero una es vivir el momento. La cultura posmoderna le informa, se instala en la sociedad, predomina en la sociedad y dice, lo importante es vivir el momento. Y la gente quiere tener momentos de pasarla bien. Pero cuando entendemos que la vida tiene procesos es distinto, ¿sí? El evento es importante cuando responde a un proceso. Pero si no responde a un proceso de misión, entonces el evento queda en el evento. Y yo quisiera que nosotros nos distanciemos de esa multitud y entendamos que la exaltación de lo emocional muchas veces ¿cómo podría decir? Desplaza la serenidad del espíritu y la capacidad de reflexión. Y por último, la multitud no entendió que en la vida la perseverancia es la única virtud que te asegura un final feliz.